Entonces ahora seguimos con este tema de las amenazas, ¿cierto? ¿Qué son estas cosas? Es lo que vamos a ver, cómo se clasifican y cómo, pues precisamente las identificamos. Pues entonces lo primero, pues es definir qué es una amenaza, ¿cierto? Una amenaza, pues es una acción, ¿cierto? Que puede o tiende a causar daño a mi dispositivo, a mi proyecto, a mi sistema de información, ¿cierto? O a la unidad en donde se encuentra almacenada, ¿cierto? Atentando en contra de alguna de estas tres características que vamos a ver, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Eso es una amenaza, ¿listo? Una acción que tiende a generar daño afectando la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Eso es una amenaza. Bueno, entonces, ¿cuál es la clasificación de esas amenazas? ¿Cierto? Entonces, pues las amenazas tienen, pues, digamos que varias clasificaciones. Dentro de, digamos, de esas clasificaciones hay dos grandes grupos o familias, ¿cierto? Entonces, dentro de esos dos grandes grupos vamos a entrar. Pero ¿cuáles son esos dos grandes grupos? Pues las internas y las externas, sobre todo. ¿Listo? Esto del deliberado y accidental, digamos que esas familias luego se trabajan un poco más a profundidad. Pero tenemos dos grandes familias, interna y externa. ¿Listo? Entonces, dicho eso, pues ¿cuál es la diferencia? Pues como dice su nombre, pues las amenazas internas son las que precisamente son esas acciones que se originan dentro de la organización o del proyecto, ¿cierto? Y las externas pues son las que vienen de afuera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas? Pues precisamente esos agentes, ya obviamente vayamos a hablar de cada uno de ellos, que hacen parte del equipo o están fuera del equipo o de la organización. Bueno, esa es la diferencia pues de externos e internas. En cuanto a deliberados y accidentales, acá se refiere más, ¿cierto? Esto lo vamos a ver también más a detalle cuando veamos los tipos, pero esto se refiere en cuanto a la intención, ¿cierto? Si precisamente esa acción fue previamente planeada para su ejecución o si fue una acción que fue deliberadamente ejecutada y, digamos, generada por un accidente, ¿cierto? Que fue algo accidental. Bueno, pero entonces así, ¿cuál entonces son esos tipos de amenazas? Entonces esas son, digamos que esas son las grandes familias, ¿cierto? Las internas y las externas. Y dentro de ellas, ¿qué tenemos? Pues entonces tenemos tres tipos de amenazas. Tenemos las humanas, las lógicas y las físicas, ¿cierto? Dentro de ellas se dividen dentro de esas tres. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces las humanas, bueno, las físicas, empecemos ahí, perdón, pues como dice su nombre, pues tiene que ver con elementos, o perdón, con acciones generadas por actividades de la naturaleza, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo, un incendio, una inundación, un terremoto, o incluso otro tipo que no son tan de la naturaleza, pero sí tienen que ver con las físicas. Por ejemplo, las señales de un radar o las ondas de una antena, ¿cierto? Instalaciones eléctricas por de donde quizás pase un fluido de alto voltaje que generan estos tipos de elementos, pues un campo electromagnético muy alto que puede afectar dispositivos de cómputo, ¿cierto? Que puede afectar el proceso, un buen funcionamiento o incluso que algún sistema falle, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante dentro de las amenazas físicas tener en cuenta este tipo de elementos. Todo lo que son circuitos eléctricos, líneas de alto voltaje, antenas de alta frecuencia, bueno, antenas y receptores de onda, ¿cierto? Para, pues obviamente, comunicación, ¿cierto? Las telecomunicaciones que usan esos, esas tecnologías. Pero esas tecnologías pueden afectar, como bien ya pues se ha detectado, esos campos electromagnéticos tan fuertes pueden afectar los sistemas de cómputo. Bueno, las humanas, ¿cierto? Pues como dice ahí su nombre, pues son precisamente acciones generadas por individuos, por personas. Entonces, como vimos al principio, por eso no digo que hayan familias como tan accidentales o no, sino que eso lo vemos más dentro de los tipos. Y dentro de eso vemos que las acciones humanas muchas veces pueden ser intencionadas o no. Digamos que muchas veces uno está programando y quizás se te fue un bug o se le fue algo porque no tuvo la consideración de programación y eso no es porque el programador dijo voy a generar un error en el programa, no, quizás no tuvo en cuenta, el programa falló
y eso hace que haya un fallo, ¿cierto? Puede ser un error en el programa no intencional. Como ya puede haber algo, ¿cierto? Personas que sepan de manera intencionada y planeada dañar el sistema, clonarlo, alterarlo o generar alguna de estas, ¿cierto? Entonces, ahí que a quienes tenemos. Entonces, digamos que ahí tenemos unos actores que sí son muy famosos y en los cuales pues debemos reconocer algunos, ¿cierto? Para que sepamos, digamos, que cuál es su participación o su rol dentro de estas dinámicas de los sistemas de información, ¿cierto? Entonces los tenemos ahí en pantalla, que son los más famosos. Entonces, del más famoso al menos. O no, empecemos del menos famoso al más famoso. Entonces, en los Pricker, ¿cierto? De los Pricker, vamos a empezar de los Prickers a los hackers. Entonces, el Pricker, ¿quiénes son? Pues son personas obviamente no intencionadas que tienen un poco conocimiento de los sistemas de información, quizás de programación, ¿sí? Y pues obviamente usan por ahí programitas que se encuentran en internet, un tutorial en YouTube que dicen descargue esto y le va a dar más moneditas en el juego, o descarga esto y te va a permitir ver Netflix gratis, ¿cierto? Ese tipo de herramientas. Entonces están por ahí. Luego están los lammers, que digamos que los lammers ya son personas que tienen un poquito más de conocimiento y también usan esos sistemas, pero quizás pueden saber un poco más de escudriñar código, intentar quizás robarse, no sé, una red social de alguien porque saben por ahí instalar un keylogger y pues entonces empiezan a capturar todos los datos que se escriben en una máquina. Bueno, listo. O ya luego tenemos a los crackers, que ya son personas que saben un poquito más, ¿cierto? Ya entonces pueden quizás modificar secuencias en los programas o entrar a buscar huecos, ¿cierto? O alterar algún comportamiento de alguna página web o inyectar algo por un formulario, ¿cierto? Y luego tenemos finalmente a los hackers, que los hackers, ¿por qué se les dice así? Es porque ya son las personas encargadas de digamos, no tanto encargadas, sino que dentro de su conocimiento y experiencia, como pueden, digamos, determinar un sistema, cómo está creado o cuáles son sus fallas. Muchas veces un hacker no es que diga, estos son los huecos de un sistema, no. Muchas veces simplemente puede hacer un trabajo de arquitectura, de diagnóstico o de decir que haga un software, ¿sí? Y que ya precisamente un cracker utilice este diseño para hacer daño, ¿cierto? Entonces, estas personas dentro de su conocimiento, pues aparte de conocer mucho los sistemas, pueden crear, ¿cierto? Crear scripts, programas que pueden vulnerar eh, los sistemas de información, ¿listo? Entonces, son pues, los actores más famosos en cuanto a acciones intencionadas y amenazas para generar, pues, algún daño a un sistema, ¿listo? Entonces, son las humanas. Entonces ahí, bueno, tenía una para cada una. Listo. Amenazas humanas comunes. ¿Listo? ¿Cuáles son estas? Acciones comunes, ¿cierto? O sea, ejemplos de amenazas humanas comunes. Entonces, ejemplos de, digamos, de estas amenazas. De la ingeniería social, ¿eso qué significa? Con preguntas, con entrevista, pues, modo de entrevista, con preguntas pues de una manera aleatoria para que la persona no se entere, pues se le consultan cuáles son sus datos personales para así intentar saber cuáles son sus contraseñas o su información bancaria o así, ¿listo? La ingeniería social inversa, ¿cierto? Pues que es lo mismo, pero intentando como ganando la confianza, entregando información para que la otra persona intente entregarla, ¿cierto? Algo así como generando confianza porque te estoy dando pues información o te estoy diciendo como quién eres, etcétera, etcétera, porque ya te conozco, ¿cierto? Pasa mucho cuando las llamadas esa, la famosa de tío, mándeme plata, o el primo, ¿cierto? O yo sé que usted es fulanito, por favor, tal cosa. Ese tipo de cosas vienen ya de la ingeniería social, ¿cierto? Inversa. Luego tenemos el trashing. Aquí contar pues que el trashing o cartoneo, como dice ahí, cómo nació originalmente. Esto sobre todo pues como de los espacios de trabajo, donde hay secretariado, por ejemplo, oficinistas, ¿cierto? Que hay muchos módulos o cubículos que acceden a los sistemas de información. Sí, ¿qué sucede? Que muchos, generalmente los empleados nuevos o el empleado que es muy adulto y no se acuerda de la contraseña, tienden a escribir las contraseñas en un papelito, ¿cierto?
y generalmente las pegan con un post-it en las pantallas o ponen el papelito por ahí o así sea que después lo boten, ¿cierto? El papelito, por eso se llama trashing, porque si botan el papelito, llega luego otro que viene y coge el papelito de la cesta, lo abre y ya sabe pues que es el papelito en la cesta de Peranito, que el usuario es peranito@peranito.com, ¿cierto? Y que tengo su clave en un papelito. Entonces, ese cartoneo. Luego, digamos que a nivel de sistemas de información y los hackers precisamente se inventaron bajo esa misma técnica lo pasaron a manera digital. ¿Cómo? Lo mismo cuando la gente pone las contraseñas en memorias, cookies, papeleras, pues entonces estos locos se crearon scripts en donde pueden sacar la información, las claves de esos espacios o esas entidades de papelera, de la papelera, por eso se llama trashing, ¿no? Sacar información personal de las papeleras o de las entidades o unidades donde se almacena la data borrada, ¿cierto? Porque no es que se borre, se almacena en otro apartado especial que pues está encolado o enfilado para que luego sea borrado, ¿no? Bueno, ¿cierto? Ahí pues contando un poquito de borrado, ahí como para decirles sobre cómo funcionan los sistemas operativos, ¿cierto? Ahí como para que recordemos, si recordamos cómo trabajan las memorias, ¿cierto? En las memorias nunca se borra. Lo que hace el sistema operativo es disponer de esas unidades de almacenamiento, ¿cierto? Y así cuando vamos a grabar nueva información, lo que hace el sistema operativo es sobreescribir. Es decir, que si las unidades que no se sobrescriban van a tener la información intacta del último uso. Por eso hay software, ¿cierto? Encargado de te recupero la foto, te recupero el video que borraste, ¿sí? Porque precisamente aún está almacenado dentro de esas unidades y en las memorias, ¿no? Aún realmente la información no se borra, se sobrescribe. Entonces, por eso existen esos scripts encargados de ir a buscar esa información que no se ha borrado en las memorias. Luego, pues los elementos terroristas, que esto sí ya, pues, ya es, digamos, a nivel, pues, corporativo grande que existe, que quizás paguen ya, obviamente, entidades grandes y ya vea cosas ya muy super planeadas con infiltraciones o que intenten con dispositivos USB, gadgets o demás, infiltrar a personas para que entren a un sistema de información de manera física, de manera remota, bueno, todo, la estrategia que se haga, listo, pero pues son personas encargadas y pues pagando para que haya alguna organización pues ejecutando estos servicios. El robo, pues en general, que hay muchas maneras, ya sea pues de manera indirecta o porque se pongan datos falsos en un sistema de información, pero en general pues las personas pueden generar esto. Los ex empleados, porque son pues personas las que por la general, ¿cierto? Pues tuvieron acceso al sistema de información y porque son personas o amenazas, porque muchos ex empleados generalmente si son despedidos de mala manera, pues se van a ir con rabia por la empresa. Y hemos visto muchos casos, yo creo que ustedes han visto muchos casos de que despiden a alguien en el departamento de sistemas y lo despiden mal despedido y esa persona borra la base de datos. Bueno, hay muchos casos de así, yo creo que han visto las noticias en donde eso pasa, ¿cierto? Obviamente los demandan y les pasa muchas cosas porque eso no está debido legalmente, ¿cierto? Eso no se puede hacer para que no lo vayan a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay muchos ex empleados que sí dejan backdoors o dejan el bicho bien puesto, por así decirse, para que no se den cuenta qué ex empleado o qué usuario o qué persona fue la que realizó pues algún daño, algún hurto o alguna alteración, alguna información o una eliminación. Muchas veces lo que hacen es un drop table, o sea, eliminar las bases de datos y ya, ¿cierto? Como que lo que quieren es hacer el daño y no más. Eso es todo lo que quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ex empleados en ese sentido. Por eso, muchas veces, y yo creo que lo van a ver o lo han visto si ya son programadores o no, digamos que en nuestro ambiente uno ya sabe cuando ya no, uno ya sabe cuándo lo van a despedir. Porque créanme que usted 24, 48 hasta 72 horas le quitaron todos, absolutamente todos los accesos, ¿cierto? Antes de decirle, vea su carta de renuncia. Para que precisamente usted no se vaya corriendo después de la oficina del jefe directico a su módulo a hacer daños, ¿cierto? Entonces son políticas. Créame que así sucede. Entonces, por eso en las empresas grandes se dan cuenta uno cuando lo van a despedir porque le quitan todos los accesos antes de que recursos humanos le notifique.
Luego el personal interno, así no lo hayan despedido, pero por ejemplo diga, me están pagando mal, no me están pagando bien, me voy a sacar por aquí un poquito. Entonces, esta empresa vende zapatos, entonces yo vendo zapatos bajo cuerda, pero la plata la recibo yo y no a la cuenta de la empresa, ¿cierto? Eso pasa mucho, muchísimo, 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 muchísimo. Hay muchos casos y no solo empleados de sistemas, sino por ejemplo los contadores, los administradores, que obviamente tienen acceso al sistema, tienen acceso de administración, entonces hacen muchas cosas, ¿cierto? En cuanto a desvío de recursos. No es que lo estén cambiando la configuración de software, no. Es que están configurándolo mal o están cambiando apartados de seteo para que ya no se vaya a la cuenta de la empresa, por ejemplo, sino para que se vaya por allá a una cuenta personal o cosas así, ¿cierto? Y intrusos remunerados, finalmente, personas a las que les pagan, ¿cierto? Pues porque obviamente tienen los conocimientos para filtrar o hacer pues alguna labor específica, algún sistema de información. Entonces son con las que hay que tener mucho cuidado, por eso están de primeras. Y me tomo pues el tiempo de decirles cada una. Luego tenemos las amenazas lógicas, que como indica pues su nombre, tienen más relación hacia lo que tiene que ver con software. Y vamos por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles tenemos ahí? Entonces, vamos una a una. Pues el adware es muy famoso. ¿Qué es eso? Uno te dicen, ah, ¿quieres descargar esto? O quieres ver una película gratis en línea. 100 pestañas de publicidad, ¿cierto? Entonces es adware, publicidad en spam, ¿cierto? Esa es la publicidad. Los backdoors, los que decía ahora, los backdoors son precisamente esas puertas, ¿cierto? Que deja el programador para acceder. ¿Por qué se crea el backdoor? Muchas veces el backdoor no se crea porque el programador diga, es que yo voy a hackear a la empresa. No. Muchas veces cuando, digamos, los sistemas de información son tan robustos, se hacen accesos directos a partes del proceso para probar, para testear, ¿sí? Y no tener que estar repitiendo todos los pasos de un, por ejemplo, de un carrito de compras para poder cambiar ahí, no sé, un colorcito, un cambio tan mínimo en la pantalla final. Entonces, para ahorrar tiempo en desarrollo en las páginas grandes, ¿cómo funciona? Pues precisamente se generan atajos hacia apartados del proceso. Muchas veces sí se hace de manera intencional que dentro de esos apartados algún programador dejó por ahí algún token oculto o algún elemento que le sirva para él conectarse luego de manera externa. Entonces, esos son los famosos backdoors o puertas traseras. Nacen más o menos así. Ese es el origen de ellos. Los caballos de Troya son muy famosos más a nivel de sistema operativo, ¿cierto? Cuando descargan algo por algún torrent o por esas páginas gratis o descargamos un juego famoso. Hace poquito hubo un caso, sí, yo creo que no sé si se dieron cuenta, con una página de juegos muy famosa que es de juegos gratis y hace no sé, eso fue hace unos meses. Y en un tiempo se empezaron a detectar todas las personas, todos los usuarios que descargaron juegos gratis en esa plataforma que tenían al computador secuestrado, tenían un caballo de Troya que secuestraba cada que prendían el computador, empezaba a consumir recursos para minar. Tenían un minador de datos ahí, tenían su computador secuestrado en la unidad de procesamiento. Se iban a mirar los recursos y estaba el computador estallado a toda, no lo podían usar para otra cosa, ¿cierto? Y no veían, pues en qué. Bueno, entonces los caballos de Troya generalmente llegan así, ¿cierto? Una imagen gratis o en descarga esto gratis, mírame gratis. Casi siempre vienen los troyanos. Los exploits ya son más aparte de scripting y lo que busca es, como dice por ahí, buscar alguna vulnerabilidad, ¿sí? Ya más aparte del funcionamiento, que de pronto en un campito de texto o que si le damos por acá clic derecho a inspeccionar y le ponemos por acá este numerito, entonces hace alguna magia más, ¿cierto? Entonces por ahí van los exploits. Luego vienen los gusanos, que ya los gusanos, como dicen su nombre, por eso se les pone ese nombre, es porque se inyecta, es decir, software que se pone o se deja en el sistema de información haciendo pues alguna actividad, generalmente informando, son informantes, o sea que se inyectan en algún sistema e informa cada que se enciende, quién lo usa, todo eso, ¿cierto? Es como un espía, pero los gusanos hacen eso, es como a nivel de informante. Luego tenemos los malwares en general. Aquí ya son los famosos viruses, ¿cierto? El virus, que eso es más a modo de instalación de software en un sistema operativo o en cualquier sistema. Se le dice malware en general porque es en tanto el sistema operativo como en cualquier otro sistema. Me adelanto ahí al virus versus el virus,
que el virus solo es software malintencionado para el sistema operativo, únicamente para el sistema operativo. Listo. Luego tenemos el farming, como dice su nombre, pues tiene que ver con lo que es pedir datos, ¿cierto? Como digítame aquí o algo, ¿listo? Entonces, como, sí, como incentivando a que las personas digiten cosas aunque no sean. Por ejemplo, yo sé que ustedes han entrado a páginas en donde dice email, correo, y mentiras que es un cuadro donde realmente no va el email o el correo o eso. Es precisamente para hacer eso. Y ya luego lo tenemos con el phishing, que ya el phishing ya lo que sí quiere es suplantar, ¿cierto? A nivel completo la imagen de un banco, de una entidad cualquiera de comunicaciones diciendo, ve, mira, te mandan un correo de SMS, un correo electrónico y te dicen, dale clic siguiente para que recibas la oferta de la próxima factura. Y le dan clic y se abre una página igualitico de Claro, ponen sus datos, ve, y nunca llegó el pago. ¿Qué fue? Que fue precisamente un phishing, alguien que mandó un correo electrónico aleatorio con pague su factura aquí y el enlace lo lleva a una página falsa, obviamente clonada, pero si se fijan en la URL, seguramente alguna letrica por ahí estará cambiada. ¿Listo? Y busca eso, pues que hagan y sigan el carrusel de compras porque están confiando en que la marca es la marca, pero la URL seguramente es falsa. Bueno, ¿y cómo se da uno cuenta de eso? Pues leyendo la URL, ¿cierto? Mucha gente a veces no se percata ni la lee completa. Estos magos, créanme que muchas veces se encuentran un DNS muy cerca, claro, claro.com.co, y el claro en vez de una O es un cero, y la gente pues no lee rápido, incluso cualquiera, no, eso es claro, sí, ok. Y con certificado SSL, de confidencialidad, de seguridad, de todo, y uno dice, confío, pero mentiras que por allá el nombre está pirateado, es una página pirata. Entonces, ese es el phishing. Luego tenemos el spam, que eso sobre todo es más a nivel de correo electrónico y pues mandar mucha información, el spameo, ¿cierto? El spyware, pues todo lo que tiene que ver en cuanto a instalar software en los sistemas operativos para espiar, capturar información y mandarla a otro servicio remoto. Generalmente este software necesita internet. Entonces ellos graban, 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 graban y cuando el dispositivo se conecta a internet, envía, 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 envía. Entonces son bastante bien pensados. Y los virus, es que ya se los había comentado. ¿Listo? Listo. Para que no nos vayamos a enredar. Ahí acabamos de ver, ¿cierto? Las amenazas, lo que son las lógicas, las humanas y las físicas. ¿Listo? Esa es la clasificación de las amenazas. Son esas tres. Ahora, ¿qué vamos a ver? Como les comentaba, ¿cuáles son esos ataques dentro de cada de esas tres clasificaciones? ¿Listo? Bueno, entonces ataques a nivel de amenaza lógico, ¿cierto? ¿Cuáles son los más famosos? Entonces, los ataques que tenemos dentro de a nivel lógico son, es otra, es otra familia, ¿sí? Ahí ya vamos a entrar dentro de los ataques a nivel lógico. Entonces, ¿cuáles son esas familias? Entonces, tenemos la de autenticación, la de monitoreo, las de diccionarios, las de ataques de DOS y modificación. Ojo, son familias, ¿cierto? Cada una de ellas es una categoría. Entonces, aquí las vemos y acabamos cada una de ellas. Listo. Entonces, los ataques de autenticación. Entonces, como dice su nombre, tiene como objetivo engañar al sistema víctima para ingresar al mismo, ¿cierto? Quizás incluso con usuario y contraseña real, ¿sí o qué? Porque de alguna manera se obtuvo. Ya les cuento de qué maneras, ¿listo? Generalmente este engaño se realiza tomando las sesiones ya establecidas de la víctima. O sea, no es que estén intentando cosas aleatorias, ¿no? Es la capacidad de saber a dónde ir a buscar dónde está esa información de sesión para precisamente capturarla y usarla, ¿no? Si yo ya sé que es una sesión que es real, pues va y se roban la información de sesión y con ella pues pueden loguear, si inyectan esa información de sesión en la sesión de otros navegadores, así es como loguean haciendo, por ejemplo, hijacking, ¿cierto? Como dice ahí. Tenemos entonces esos ejemplos, el spoofing, hijacking, netflooding. Entonces, el hijacking es lo que les acabo de explicar, ese es ejemplo. El flooding, todo lo que se dice flood, cuando vamos a encontrar de aquí para adelante muchos, muchos ejemplos que les dé ataque y todo lo que encuentran esa palabra acá al final dice flood, Flood. Eso del inglés al español traduce inundar, ¿cierto? Vamos a ver muchos, muchos tipos de ataque de inundación a muchas capas, para que no nos confundamos. Acá vamos a ver una inundación a nivel de red. ¿Qué significa esto?
en paisa, como se dice por ahí, son ataques que chuzan la red para buscar la data ahí mismo en la red. Ese precisamente va a ser uno de los laboratorios que vamos a ver, cómo intervenir, cómo escuchar todo el tráfico HTTP y pues saber toda la data que está pasando por ahí por ese periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces así se puede saber, pues obviamente eso me va a inundar porque lo que vamos a saber es todo, eso me va a llevar todo, como si fuera agua, ¿no? Me va a caer todo el flujo de HTTP, pa. Ya toca pues dentro de su capacidad o si tienes un software que filtre la información que estás buscando, ¿no? Dentro de toda esa chorreta de datos que vas a tener por ahí. Bueno, ataques de monitoreo o monitorización. Entonces, se realizan para observar a la víctima y su sistema con el objetivo de establecer cuáles son sus vulnerabilidades y posibles formas de acceso. Ojo, luego les defino mejor esta palabra vulnerabilidad porque vamos a hablar mucho de ello también, porque pues tiene toda una cosa grande, su clasificación y toda la cosa. Pero ahora, ya sé que los he mencionado, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es el punto débil que tengamos? Que tenga mi sistema, que tenga mi, sí, mi proyecto, es mi punto débil. Dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Entonces, precisamente, este apartado de monitoreo lo que busca es eso, escanear, estar leyendo. Digamos que una de las formas de poder buscar una vulnerabilidad o saber cuál es tu debilidad es esa. Pues hay que leer, hay que saber, hay que aprender del enemigo, como se dice por ahí. ¿Cómo lo hacen? Escaneando. Entonces, por eso acá tenemos ejemplos de los más famosos. Entonces, el shoulder surfing, el decoy y el scanning, ¿cierto? Entonces, por acá lo que vamos a estar haciendo más nosotros lo que vamos a estar haciendo es precisamente eso. No tanto HTTP, porque eso es un canalzote, sino que vamos a hacer más escaneo de la TCP/IP, ¿cierto? De lo que es la conexión del protocolo TCP/IP. Y bueno, y todo lo que pase por la red, ¿cierto? Cualquier servicio podríamos, con lo que vamos a ver, pero digamos que el ejemplo va a ser con TCP/IP como para que no nos inundemos, sino que sea un escaneo, más un escaneo que una inundación. El decoy, pues como dice su traducción, decoy es un señuelo y es precisamente poner un lugar alterado en donde la víctima pueda poner la información. No es no confundirlo con el phishing, ¿cierto? Luego tenemos los diccionarios, ¿cierto? Que les leo primero la definición, ya les explico. Entonces, ¿qué es esto? Pues es, como dice su nombre, básicamente son archivos en donde vamos a tener millones o muchísimas opciones con palabras, las cuales pueden ser o serán passwords posibles. Bueno, muchachos, entonces continuando, ¿qué son entonces estos diccionarios? Pues son, como dice su nombre, son archivos en donde vamos a tener muchas palabras con posibles contraseñas. ¿Sí o qué? Generalmente estos diccionarios están especializados. No crean que son palabras al azar. Eso tiene ahí gato, perro. No. Tiene palabras ya previamente probadas que son contraseñas e incluso son contraseñas probadas versus un nicho, digamos, una contraseña específica para ingenieros de sistemas o para abogados, tal cual. Listo, entonces los diccionarios los crean así. Entonces, esto, digamos que ya a nivel de ejemplo, como dice ahí el ejemplo, dice así, son más a modo de que ya son, obviamente, a nivel de automatización de nuestro software. Ya vamos a ver software o programas encargados de probar cada una de estas palabras, claro, de manera automática. Uno ahí, es una, digamos, tenemos un archivo con 1 millón de opciones. ¿Cuánto nos demoramos nosotros poniendo nombre, contraseña, ¿no? 1 millón de veces. ¿No? Mientras que un software, pues lo va a hacer muy rápido, la ejecución, probar ese 1 millón de veces, ¿cierto? A esto generalmente también se le dice ataques de fuerza bruta. Y es porque precisamente no estamos usando ninguna estrategia para intentar conocer la contraseña más que probar contraseñas previamente pensadas. ¿Listo? Bueno, y obviamente este software lo que va a hacer es probar y probar hasta que puede que la encuentre, puede que no encuentre la contraseña, ¿cierto? Hay muchos de estos ataques de diccionarios que no paran hasta que no encuentren la contraseña. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Luego, cuando estemos viendo monitoreo, volveremos más a este tipo de cosas. Bueno, viene unos muy interesantes que son los ataques de negación de servicios. Ahí, como pueden ver, hay un montón de ejemplos. ¿Cuáles son? Pues son los siguientes. ¿Qué hacen? Pues
Digamos que su gran objetivo, como dice ahí, es precisamente saturar un recurso del sistema víctima, ¿cierto? De modo que precisamente este recurso quede inhabilitado. Precisamente por eso su nombre, denegación de servicio, ¿cierto? Vamos a hacer un ataque el cual va a saturar el servicio para que no quede disponible para nadie de manera legítima. ¿Cuáles son los ejemplos? Entonces tenemos los flooding, sign flood, connection flood. Por eso les decía lo de los flood. Sí, acá aparece mucho la palabra flood, pero yo les empiezo a contar cada uno de esos, sus diferencias. Entonces los flooding, sign flood, connection flood, net flood, LAN attack, broadcast stone, super snook o el win nuke, los teardrop, el bug boin y el spamming, ¿cierto? Listo, son los más famosos. ¿Qué hay más? Un reguero de algoritmos más. Pero esas son las familias más famosas de tipo de negación de servicios. Luego, cuando estemos viendo ataques, porque tenemos un apartado de ataques, les contaré mucho más detallado. Digamos, cuáles son las diferencias dentro de cada familia. Pero acá les cuento de manera general qué significa esto. Entonces, como les decía, inundación, en general, flooding, el primero. Esto es lo que busca estos ataques de denegación de servicios. Inundar, estallar un servicio. ¿Cómo? Solicitándolo mucho, mandándole muchos requests a la API, por ejemplo, al mismo endpoint para inhabilitar ese endpoint, por ejemplo. ¿Listo? Y no es que vayamos a hacer que el endpoint deje de funcionar, no. Le vamos a mandar tantos procesos tan rápido, tan seguido, que vamos a hacer que la máquina del servidor no sea capaz de atenderlos de la misma manera en que llegan, haciendo que las solicitudes legítimas queden tan encoladas que seguramente se cuelguen por timeout. Recordemos que HTTP, FTP y TCP/IP tienen un tiempo de timeout si el request no se responde. De ahí se basa este ataque, de que lo inundamos tanto para estallar el tiempo de respuesta a que el servicio me encole tanto a los legítimos que se estalle cada request por timeout y así lo hacemos inalcanzable. Eso se llama así, hacer inalcanzable el servicio para las solicitudes legítimas, gracias a nuestra inundación. ¿Listo? Ya entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que luego les voy a ir a contar. ¿Cuáles son esas tres grandes familias de ataques de denegación de servicios? ¿Y cuál es su diferencia? ¿En qué capa del sistema OSI están atacando? Porque precisamente esta metodología se puede aplicar a cualquier capa, desde la capa de interfaz, de la de enlace o de aplicativo. Y esas son las tres grandes familias de ataque de negación de servicios. ¿Listo? Pero les sigo explicando acá. Por ejemplo, la de SignFlock. Entonces, esa es una que tiene que ver con lo que es la conexión TCP/IP. Entonces, va a intentar inundar esa conexión por ese puerto. Las conexiones flood, acá ya lo que tiene que ver es el pin, ¿cierto? Va a intentar hacer muchos pines de conexión. O sea que aquí lo que están intentando es inhabilitar una red como tal, no un servicio, ¿cierto? Por eso están ahí junticos. El Sign, Connection y NetFlow intentan inhabilitar la conexión a una red. Luego el Broadcast Stone, los Super NUC y Win, ¿cierto? También son sobre todo para conexión de inhabilitar comunicación entre redes y dispositivos. Luego lo que es el teardrop se puede utilizar, es una metodología que se puede utilizar casi que a cualquier escala, pero es más usada a nivel de enlace físico, ¿cierto? Por eso lo que es la red o lo que es la petición a un enlace, ¿sí? Más esa conexión en la capa física. ¿Listo? Y listo, son como las familias así de ataques de denegación de servicios. Luego, obviamente, como les digo, vamos a tener una clase solito para eso. Bueno, ataques de modificación. Entonces, ¿cuáles tenemos acá? Pues precisamente lo que buscan es modificar de manera no autorizada los datos de un sistema, ¿cierto? Quizás instalando un software, como ya les he contado, o haciéndolo de manera directa porque se pudo conectar, porque pudo burlar un usuario. Bueno, es alguno de estos ataques que ya les he contado hasta el momento. ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Entonces, que el tempering o el diddling, el borrado de huellas, ojo a eso, que pasa mucho cuando hacen daños. También muchas de estas personas, cuando ya es pago, sobre todo porque son personas especialistas en eso, cuando les pagan por borrar una base de datos, créanme que también borran la huella. No es como pues algún primerizo que borra la base de datos y deja la huella ahí con los registros de quién lo hizo, ¿no? eh, Ataques mediante Java Applets, mediante JavaScripts, ActiveX o vulnerabilidades en los navegadores. Como por ejemplo, ¿qué vulnerabilidades en los navegadores hay? El famoso sistema de cookies, ¿cierto? Y el famoso sistema de sesiones, por ejemplo, del navegador,
que pues uno está acostumbrado a que el navegador te dice, ¿quieres guardar la sesión? Sí. ¿Quieres con las cookies? Sí. Todo, sí o qué, todo queda ahí guardado dentro de esas memorias, ¿cierto? Que tiene el navegador. Y muchas veces hay software capaz de ir a leer esa data, ¿sí? Bueno, ¿cuál es entonces nuestra misión? Precisamente una de las, pues por eso les mencionaba desde el principio, ¿cierto? Esas cualidades y de la triada CID, ¿no? Que nosotros nos debemos dirigir en este momento dentro de lo que es la garantización de la información, pues es proteger la información, ¿cierto? Y hacer que sea, pues, confidencial y segura la información. Así, pues, ¿esto qué va a hacer? Pues que digamos que si nosotros podemos identificar si tenemos un software mal funcional, o que de pronto no está guardando bien en base de datos, o que digamos la contraseña no están cifradas, sino que pueden ser muy fácil de romper. Entonces, ¿cómo hacemos que el sistema sea más fuerte? ¿Cierto? Entonces así nosotros vamos a empezar a garantizar ese título, esa protección de los datos. Luego, al final, vamos a ver que nosotros incluso tenemos que garantizarlo, ¿cierto? Se vuelve una obligación nuestra proteger los datos que los usuarios nos están entregando. Entonces, por eso es tan importante. ¿Listo? Ahí no les ocurre el slide. Bueno, entonces dentro de esas cosas, ¿qué debemos mencionar, cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Para que quede bien dicho, el cifrado, por decir si estamos nosotros desarrollando una API en backend, por allá con Node.js, es que si le estoy pidiendo un usuario una contraseña, pues ya sé que ese canal tiene que ir cifradito para, por ejemplo, si me chuzan, no puedan saber qué va ahí. Incluso van a ver data, pero va a ir cifrada. ¿Por qué les digo eso? Porque el dato, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? En donde pues la data va del cliente, o sea, la página web a un servidor, tiene que usar la internet, pues eso va a hacer que cualquiera con el conocimiento para intervenir esa red, pues pueda leer los datos, ¿no? Por eso ya eso va a ser parte de los desarrolladores, de los diseñadores que pensaron en ese sistema, que pongan ese canal cifrado, ¿cierto? Para que la data vaya, la data sensible vaya cifrada. ¿Que toda la data va cifrada? No, sobre todo la sensible es la que se tiene que garantizar que va cifrada, porque es la que les interesa sobre todo a las personas que pretenden robar esta información. Lo otro, controles de acceso, hacer que, por ejemplo, los logins estén bien hechos, no que, por ejemplo, con admin alguien pueda entrar porque dejamos un usuario por allá mal escrito o el usuario de configuración, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Bueno, bueno, lo otro, ahí como para, yo sé, falta poco, ya vamos a terminar. Digamos que como les decía ahora, nosotros a nivel de software, incluso a veces no nos podemos percatar de que estamos incurriendo en responsabilidades, como vamos a ver en algún apartado, ¿cierto? De que, como les decía antes, si la información ya la estamos recibiendo y administrando nosotros, ya es responsabilidad nuestra. O sea que si nosotros no hacemos bien la labor, incluso puede incurrir en que nos demanden o que recibamos alguna denuncia penal por no haber manejado bien la información o que incluso nos la roben. O sea que nosotros tenemos que garantizar eso, que quede acá, que no la vayan a robar a alguna otra entidad o algo, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso es tan importante a la hora de administrar un sistema de información. Digamos, imagínense, nosotros con la plática en Bancolombia y que no, mañana digan que es que un hacker se le robó las bases de datos y ya no saben cuánto tenía todo el mundo. Ellos no pueden salir con esa, ¿cierto? Entonces, precisamente, tienen que garantizar que esa información cumpla con esas cosas. Bueno, ¿por qué les doy esos ejemplos? Porque sobre todo lo que son los bancos y las empresas de telecomunicaciones, ellos obviamente por un tema contractual, son las entidades que mejor hacen esto, garantizar de que esa CID se cumpla. En serio, son los que mejor lo hacen. Porque si no, ellos les incurrirían esta, ¿cierto? Demandas, gasto, plata. Y son los que mejor saben administrarla para ganar. Créanme. Entonces, ahí está.